Columna de análisis económico con Germán de Agosto, aquí en Informe Capital. Germán, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Por dónde empezamos de todo lo que se ha conocido en las últimas horas? Bueno, podemos empezar y le damos continuidad a lo que venían conversando ahora con Bruno y que vos anticipabas, y podemos ver cómo nos queda el dato que vos mencionaste, que corresponde al mes de diciembre, pero como es diciembre, ahora nos cierra el año y nos permite hacer un balance. Ese balance lo podemos hacer para los salarios y también después lo podemos hacer para el empleo, porque justo hoy conocimos los datos de diciembre. Entonces, simplemente para ver cómo luce el dato a la luz de lo que ha sido la historia de los últimos años, podemos ver en la primera placa lo que sería la variación anual. Y ahí ya no estamos concentrándonos en el dato de diciembre, sino que estamos viendo los promedios anuales. Y como ves bien ahí son dos años consecutivos de caída. En la caída de este año fue de 1,5, que se suma a una caída en 2020 de 1,7. Y ese 1,5 y 1,7 siempre estamos hablando del poder de compra de salarios, que es el salario real. O sea que justamente como anticipabas, la caída surge de que la inflación le ganó al aumento nominal de los salarios. Y si vos te fijas, ahí tenemos cuánto se acumuló en estos 2 años de caída, que es más o menos un 3,2%. Ese es lo acumulado desde que comenzó a caer el salario. Vos fíjate que ahí tenemos más o menos 30 años de historia salarial. Fíjate las caídas profundas del 2002, 2003 y también un poco antes, y también tenemos en los 90 que la evolución fue bastante intermitente, pero después tenemos todo el crecimiento salarial que hubo y bueno, los años 21 y 20 se corresponden con pérdida de poder adquisitivo. De vuelta, esa pérdida cuando vos te metés adentro fue más profunda en el caso del sector público. 1,6%. 1,6 y 1,4 en el caso del sector privado. Pero a la interna del sector privado, si vos seguís indagando para ver cómo le fue a los distintos sectores que considera el INE, vos tenés que las mayores caídas en el 2021, tomando el promedio anual, corresponden a la enseñanza y corresponden también al sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, donde la caída anduvo cerca del 3%. O sea que de vuelta tenés como esa recuperación asimétrica donde no todos los sectores caen al mismo ritmo, ¿sí? Pero la caída del salario es generalizada cuando la miramos en términos agregados. Bien. ¿Sí? Entonces, eso por el lado de los salarios. Que de vuelta, si vos pensás en el mercado laboral, como todo mercado, tenemos que se determinan los precios, los salarios y también las cantidades. Entonces, cuando los economistas hablan de cantidades, ahí nos movemos al mundo de, bueno, ¿qué pasó con la tasa de actividad como indicador de la oferta laboral, de nosotros ofertando nuestra mano de obra? ¿Qué pasó con la tasa de empleo, la demanda laboral por parte de los empleados? Y de esa interacción entre oferta y demanda lo que surge justamente es la tasa de desempleo. Entonces, ¿qué pasó? Si miramos el último dato, lo que tenemos es que el empleo se siguió recuperando, lo cual confirma la tendencia que veníamos observando desde la segunda mitad del año pasado. Es algo que se repite mes a mes en los últimos meses. En los últimos meses vos tenés como un repunte. Tuviste un periodo más complejo durante el primer semestre y después sí una recuperación continua. Entonces, cuando vos mirás qué pasó en términos de empleo, más allá de lo que es la tasa, sino en cantidades, en personas, en carne y hueso, y tenés más o menos una recuperación de unos 8.000 empleos en relación a noviembre. Y si lo mirás en el promedio del año, más o menos tenés 49.000 empleos. Eso sería un poco lo que nos deja el balance en materia de empleo, de vuelta, de demanda laboral. La oferta laboral, que medimos a partir de la tasa de actividad, también se recuperó, pero cuando vos la mirás y tirás el análisis un poco más para atrás, lo que tenés es que todavía no alcanzó los niveles precrisis, entendiendo precrisis como el 2019. Claro. O sea que todavía la oferta es más pequeña de lo que era antes de que irrumpiera el COVID. Y cuando juntás esas dos, la interacción de la oferta y la demanda, lo que nos dio es una caída fuerte en términos del desempleo. El desempleo cerró el año en 7%. Pero de vuelta, como hemos conversado a veces, vos cuando tenés datos mensuales, tienen bastante ruido. Entonces, para extraer... ¿Cómo es eso del ruido? A ver. Y tiene estacionalidad y tiene un ruido inherente a la propia medición, a cómo se hace metodológicamente la medición. Entonces, si vos lo mirás en términos desestacionalizados, como le llaman los economistas, es justamente le estamos sacando la estacionalidad y ahí el desempleo en realidad cierra en el entorno de 7,5, ¿sí? Porque le sacamos como esa rugosidad propia o inherente a los datos. Entonces, cuando vos lo mirás en términos generales, ahora precios y cantidades del mercado laboral en 2021, contrasta lo que pasó con el mercado laboral en términos del empleo, que se recuperó, con lo que pasó en términos de salario. Mejor en el empleo, peor en el salario. Y si vos juntás esos dos mundos, que también lo puedes hacer en lo que se llama la masa salarial, que surge de multiplicar lo que pasa con el empleo con lo que pasa con el salario, se recupera, impulsada por la recuperación del empleo, pero sigue un poquito lejos de los niveles que tenías en 2019. Entonces,
cuando vos incorporás ese nuevo dato al diagnóstico más general sobre la marcha de la economía, como discutimos el otro día con Pilar, por ejemplo, en lo que es la recaudación de la DGI, que cuando vos veías, por ejemplo, lo que había pasado con IRPF en el 2021, había aumentado 1% la recaudación. Pero cuando vos lo abrís en IRPF categoría 1, que corresponde al capital, había aumentado 12% en términos reales. Y cuando mirás la categoría 2, que es la que corresponde a los salarios, había caído 1%. Entonces, ahí viste que el diagnóstico va teniendo como una composición. Lo mismo. También conocimos los datos de déficit fiscal hace un par de días. Y cuando vos ves qué pasó con los egresos del gobierno central y el BPS, lo que tenés es que hay una caída en términos de su participación, en términos del PIB, de remuneraciones, pasividades y transferencias, que en conjunto te da 1,1 puntos del producto. Explican parte del abatimiento del déficit fiscal. Exacto. Si vos pensás que la economía es como un cuerpo, ¿sí? Vos palpás distintas partes y vas viendo si la sintomatología cierra o no, y el diagnóstico es justamente una recuperación que es asimétrica, con rezago en el empleo y que todavía tiene pendiente la recuperación salarial y de pasividades.